Buen día, queridos hermanos. Comenzamos este mes de octubre con una nueva serie. Estudiaremos el libro de Nehemías. Encontraremos fascinantes historias y en particular el recordar y saber que somos restaurados por Dios. Recuerda, mi querido hermano, que aunque nuestro cuerpo esté en este mundo, si nuestro corazón está en las cosas de Dios, su favor siempre nos sostendrá. Oremos. Libro de Nehemías, capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Para comenzar este libro, recordemos un poco la historia de Israel. Recordemos que con Abraham comenzó todo, pero luego fueron llevados esclavos en Egipto por 400 años. Vino Moisés, los liberó, luego Josué, entraron a la tierra prometida, pero luego vino un periodo en el cual la decadencia se presentó a través de los jueces. Posteriormente, con los reyes, la situación no mejoró, de tal manera que vemos a un pueblo que no había aprendido nada en el desierto. Y luego con cada rey que cada vez se alejaba más y más de Dios, la rebeldía llegó a un punto en el cual Dios llevó a Israel a un castigo para corregir su rebeldía y permitió que los babilonios, los persas los dominaran y los llevaran cautivos. Fueron llevados cautivos, pero la fidelidad de Dios aún estaba con ellos. 70 años después volvieron con Zorobabel. Pero aquí viene un momento que nos invita a la reflexión. Luego del retorno, 100 años después, las obras han quedado paralizadas. El libro de Esdras nos muestra justamente ese episodio en el cual aparentemente hay un despertar, un levantamiento, pero lamentablemente no se llega a concretar. La obra queda paralizada, la reconstrucción de los muros, las puertas quemadas, todo finalmente es un escenario caótico. Es ahí donde comienza este libro, donde tenemos la evidencia de un corazón como el de Nehemías, que está preocupado, quiere saber qué es lo que ha pasado con sus hermanos allá en Jerusalén, porque definitivamente, aunque los judíos habían recibido la disciplina de Dios, aún su corazón estaba inclinado a la maldad. Y es Nehemías quien quiere averiguar qué es lo que ha pasado. Y cuando recibe el informe de Hanani le dice, sabes que Nehemías, la situación que enfrentan es terrible, están bajo gran vergüenza y están llenos de temor, es grande el malestar. Y vamos a ver dos puntos, el corazón de Nehemías y las puertas quemadas. Las puertas quemadas son un reflejo de la vida espiritual de todo el pueblo que está en Jerusalén, porque recordemos que en las puertas se sentaban los sabios a dialogar, a hablar de las cosas de Dios, aún a enseñar y dar consejo a las personas que lo necesitaban. Recordemos también que en las puertas era el lugar de celebración, porque muchos cuando venían de sus viajes, luego de una guerra o trayendo sus cosechas, entraban a la santa ciudad por las puertas, alabando, dando acciones de gracias. El Salmo 100 nos recuerda esta verdad de venir a la presencia del Dios con júbilo, con alegría, con acción de gracias. Y las puertas estaban quemadas. No había forma de cómo manifestar el gozo en esta situación. Y lamentablemente los muros y las puertas quemadas, los muros caídos, era un reflejo de la falta de seguridad. Y eso obviamente invitaba al temor. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo más doloroso aquí es que ellos se habían acostumbrado a vivir así. Han pasado casi 100 años. Y ellos se han acostumbrado a vivir así, en medio de los desmontes, en medio de las ruinas, en medio de todo este escenario tétrico, de tal manera que eso se reflejaba en sus vidas espirituales, porque ya no tenían esos guías ni buscaban consejo, no había la gratitud, el gozo, la alabanza a Dios, no había un ánimo de mejorar, de crecer, porque estaban expuestos a los peligros de los robos, de los delincuentes de la zona, de tal manera que el miedo los llevaba a la parálisis, el miedo los llevaba a la frustración y el miedo los limitaba para poder hacer algo por la reconstrucción, para la reconstrucción de los muros de Jerusalén, de sus puertas también. Y esta realidad impactaba su vida espiritual, porque aunque pudieron reconstruir el templo, no lo embellecían, porque estaban expuestos al robo. Y nosotros también, a veces podemos ver esta realidad, somos paralizados por el miedo, nos hemos acostumbrado a vivir en un escenario lamentablemente de dolor, de queja, de lamento, y este reflejo de poder reconstruir el templo, pero no embellecernos, a veces es el reflejo de nuestra vida espiritual. Porque sabemos en Cristo Jesús tenemos la restauración, el poder volver a comenzar de nuevo,
Pero lamentablemente nuestra vida espiritual se convierte en algo inercial. Nos hemos conformado a vivir entre lamentos, dolor, contentos, con un poquito de paz, pero sin el deseo de brillar por honrar a Cristo. Y en vez de llevar esa fragancia de Cristo a nuestros trabajos, estudios y familias, solo llevamos un olor barato de religiosidad, sin gozo en el corazón, conformados a vivir una vida en medio de las ruinas. Eso nos lleva a un corazón muy sensible de Nehemías. Su cuerpo estaba en Susa, pero su corazón estaba en Jerusalén. Su cuerpo estaba en medio de la comodidad quizás, pero su corazón estaba con los necesitados, con la aflicción de sus familiares allá en Jerusalén. Tomó como suya la realidad de su prójimo. Él tenía una vida resuelta, una posición cómoda, pero al conocer esta situación espiritual quiso hacer un cambio. Él se sentó y oró, pero aquí viene lo interesante, no se quedó tan solamente en un impacto emocional, sino que voluntariamente buscó de Dios. Se sometió al ayuno, a la oración, ya que eso nos revela también nosotros, ¿no? Que más que quedarnos en una situación emocional ante cualquier crisis, buscó el consejo de Dios, buscó un cambio radical en la vida espiritual. Y eso nos invita justamente, ¿no?, a que el siguiente paso que nosotros debemos de dar en medio de cualquier situación crítica, crisis de la vida, no solamente quedarnos afligidos, sino buscar en el secreto el consejo de Dios, en la oración. Porque lamentablemente para Nehemías era una tarea imposible la reconstrucción de los muros. Implicaba gastos, implicaba grandes recursos, pero lo que para él era imposible, obviamente para Dios no lo era. Entonces entendemos que mientras él estaba mostrando sus límites, quebrantado en su corazón, Dios estaba detrás de la escena, desplegando todo su poder. ¿Qué hizo? Bueno, eso lo veremos a lo largo de estos días. Pero una reflexión final. Nehemías es un reflejo de lo que es Cristo para nosotros. Nehemías vio la situación espiritual de su pueblo y lo dejó todo. De igual manera Jesucristo nos vio en una situación caída, pecaminosa, terrible a nivel espiritual, muertos espirituales. Y Filipenses 2 nos dice que lo dejó todo, justamente para pagar la deuda de nuestro pecado con su sacrificio, para restaurar esa relación con el Padre y luego resucitando para darnos a nosotros una nueva esperanza. Qué bueno saber es que Nehemías, este libro fascinante, nos invita a ver esa restauración que podemos encontrar en Dios a través de Jesucristo. Finalmente, dos cuestiones a evaluar en nuestro corazón. ¿Te has acostumbrado a una vida espiritual vacía? ¿Estás conforme a vivir entre medio del dolor y lamento sin hacer nada a cambio? No, sal de eso, busca consejo, agradece al Señor, alábalo, levanta barreras al pecado, embellece tu vida espiritual, no te acostumbres a vivir en medio de la ruina. Y dos, aunque nuestro cuerpo esté en este mundo, si nuestro corazón está en las cosas de Dios y en humildad buscamos su consejo y estemos procurando justamente hacer esas cosas por el reino de Dios, aunque las circunstancias sean duras, ten por seguro que Dios tiene todo el control, cumplirá su propósito y te sostendrá en medio de esos momentos difíciles. Sigamos estudiando este libro precioso de Nehemías, queridos hermanos, y les invito a que nos acompañen a ver esta fascinante aventura de ver la restauración de Dios a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.